¿Llovía aquel día? No lo sabemos. Podríamos hacer cineficción y aventurarnos y decir que cayeron 4 gotas o que simplemente diluvió. Nos quedamos con esto último. Aquel día llovió. Y llovió como nunca. Y encima lo hizo bajo techo. Aquel día sí que estuvo lloviendo cine. Porque aquí comienza un programa más de tu podcast favorito, Lloviendo Cine, al cual estáis todos pertinente y convenientemente invitados. No necesitáis de ningún tipo de entrada, no necesitáis de ningún tipo de permiso. Las puertas están abiertas de par en par. Ya sabéis, único programa del mundo donde llueve bajo techo. Y no porque haya goteras. Programa más de Lloviendo Cine en el cual vamos a celebrar un aniversario, pero no el aniversario del nacimiento de ningún actor, de ningún director, de ninguna actriz, incluso ningún guionista. Tampoco es el aniversario redondo del estreno de una película. Es el aniversario de un acontecimiento que tiene que ver con el cine y también de rondón con la gastronomía. Porque el programa de hoy de Lloviendo Cine va a girar en torno a una mesa mítica, una mesa en la cual los comensales departieron a partes iguales jugosos menús y jugosas conversaciones de cine, porque vamos a tratar de una de las comidas más legendarias de la historia del cine. No salía en ninguna película, no salía en ninguna escena, ocurrió en la realidad. Ocurrió cierto día de noviembre del año 1972 y de ahí el aniversario. 50 años han pasado de aquella reunión. Una reunión en la cual no estaba invitado cualquiera. A esa reunión podías asistir si habías realizado un par de obras maestras o más del séptimo arte. Y como toda reunión, tenía un motivo que nos toca muy de cerca, porque allí había un anfitrión, pero también había, como suele decirse, un festejado que nació en Teruel, que nació en Calanda, que era español y muy cabezón. Y estamos ante otra muestra de nuestro Lloviendo Cine Express. Porque ese director, ese festejado, ese agasajado, ese no era otro que Don Luis Buñuel. Don Luis Buñuel Portolés. Tenemos que decir también el apellido de la madre de Don Luis, que por cierto se llamaba María Portolés Cerezuela. Pues Don Luis Buñuel era el agasajado en aquella comida, una comida mítica, que se organizó nada más y nada menos que en el mismísimo Beverly Hills. Y fue un 20 de noviembre de 1972. Mira que dio de sí ese año. Ya le dedicamos en su día un programa dentro de nuestra serie de la cápsula del tiempo, con la cual nos trasladamos a determinado año para hablar de las películas de ese año como si nos encontrásemos aquel año, con las películas recién calentitas, recién estrenadas. Bueno, pues en esta ocasión nos trasladamos, quizá también con la cápsula del tiempo, hasta el 20 de noviembre de 1972. Apuntad la dirección: 9166 de Cordell Drive, Beverly Hills. Allí se encontraba una mansión como otra cualquiera de las estrellas de Hollywood de la época. Esa mansión estaba a nombre de un tal George Cukor, director de algunas de las más grandes películas del Hollywood clásico.
Pues al bueno de Josh Cukor se le ocurrió, váyase usted a saber por qué razón, quizá por simple admiración, organizar una comida dedicada entera y plenamente a don Luis Buñuel, del que se supone era todo un ferviente admirador. Pero no fue cualquiera a aquella reunión. Pues no fue cualquiera. Tenías que haber hecho, ya decimos, pues alguna que otra obra maestra del cine. Mítica reunión de la que podríamos hablar de oídas. Pero es que en esta ocasión tenemos testimonio gráfico. Hubo una fotografía que atestiguó la verdad, la calidad y la realidad del encuentro. Una fotografía con 11 integrantes. Los 11 asistentes a esa famosa y legendaria comida organizada en torno a don Luis Buñuel. El anfitrión, queda dicho, don Josh Cukor, en su mansión de Beverly Hills, que llamara a don Luis para que asistiera a la misma en compañía de unos invitados. La cosa quedó ahí. No sabía don Luis con quién se iba a encontrar en esa comida. Ponemos la historia en antecedentes. Luis Buñuel se encontraba en Los Ángeles para asistir al estreno en el Festival de la Ciudad Angelina de su última película, El discreto encanto de la burguesía. Con él, el guionista de la película, Jean-Claude Carrier, y el productor de la misma, Serge Silva. Enterado, suponemos, de la llegada de don Luis Buñuel, Josh Cukor se puso manos a la obra. Tenía que organizar algo para festejar a su admirado director turolense. Don Luis, en compañía de Carrier, de Silverman y de su hijo Rafael, fue el primero en llegar a la reunión. Y poco a poco fueron llegando los invitados. El siguiente, un tal John Ford. Y poco a poco, como el que no quiere la cosa, pues fue llegando el resto. El siguiente, un tal Alfred Hitchcock. Y los siguientes, William Wyler, Billy Wilder, Josh Stevens, Robert Mamoulian, Robert Wise y Robert Mulligan. Como resultado, 11 grandes de la historia del cine. Incluimos entre ellos al recientemente fallecido Jean-Claude Carrier, guionista de la etapa francesa de don Luis Buñuel y uno de los más grandes guionistas de la historia del cine, y al productor Serge Silverman, uno de los grandes productores del cine galo y productor de las últimas películas de don Luis Buñuel, la que tenía preparada don George Cukor. Imaginemos la carita que se le ponía al bueno de don Luis Buñuel al ir viendo las caritas de los directores que iban apareciendo uno tras otro a aquella reunión. Comencemos uno por uno con aquellos comensales. Y lo hacemos quizás con los que sean menos conocidos o menos reconocidos de la historia del cine, pero que en su día hicieron grandísimas películas. Ruben Mamoulian, uno de los directores que podría entrar en nuestro club de los 20, por cuanto solo realizó 17 películas. Bueno, pues el bueno de Ruben Mamoulian, que en su día dirigiera La reina Cristina de Suecia del año 33, con Greta Garbo a la cabeza, tenía 75 años en el momento en el que se llevó a cabo esa reunión. Llevaba 15 años sin dirigir. Su última película fue La Bella de Moscú, rodada en el año 1957. Josh Stevens dirigió en el año 1953, por ejemplo, la película Raíces Profundas, uno de los más grandes westerns de toda la historia, la mítica Shane. O 3 años después, Gigante, la última película de James Dean. Bueno, pues en el momento de la reunión, Josh Stevens contaba ya con 68 años y hacía 2 que había dirigido su última película, El único juego en la ciudad. Robert Mulligan era el más jovencito de todos, por cuanto contaba tan solo con 47 años. Y este no estaba retirado del mundo del cine, estaba en plena efervescencia. Era el director
de esa obra maestra llamada Matar a un ruiseñor del año 1962. Robert Wise tenía 57 años y venía de dirigir en la década de los 60 dos obras maestras: West Side Story del año 61 y Sonrisas y lágrimas del año 65. Y todavía le quedaba cuerda. Y de William Wyler, ¿qué podemos decir? Contaba ya con 70 añicos y había dirigido los mejores años de nuestra vida: Ben-Hur, Vacaciones en Roma, La Carta, La Loba, La Calumnia, Horizontes de Grandeza o Jezabel. Un principiante. Pues él quizá no lo sabía, pero en el año 1970, 2 añitos antes, había dirigido la que iba a ser su última película, No se compra el silencio. Y entramos en el podio de los 3 últimos integrantes de la mesa. Don George Cukor era el anfitrión. Contaba con 73 años y todavía él no lo sabía. Le quedaban unas cuantas películas por dirigir. Entre ellas esa película que reivindicamos y recomendamos desde ya en el programa de hoy de Lloviendo Cine. Año 1981. Ricas y famosas. Maravilloso testamento cinematográfico. ¿Qué dirigió George Cukor? Quizás os suenen My Fair Lady, Ha nacido una estrella, Historias de Filadelfia, algunas escenas de Lo que el viento se llevó y los ensayos fuera de cámara cuando Cukor ya estaba despedido con Vivien Leigh. Amén de esas maravillas del dúo Katharine Hepburn, Spencer Tracy. Y qué decir que no sepamos ya de otro de los integrantes, de Billy Wilder. Bueno, pues que ese año contaba con 66 castañas. A que pareciera que Billy Wilder tenía más edad en 1972. Bueno, solo tenía 66, vamos, que duró hasta los 95. Decidme una película de Billy Wilder que todavía os quede por ver. ¿Y qué decir de don Alfred Hitchcock? Pues que en ese año 1972 contaba con 73. Que en ese año 72 tenía película, Frenesí, al igual que Billy Wilder. ¿Qué ocurrió entre mi padre y tu madre? Avanti. Al igual que también tenía película George Cukor, Viajes con mi tía. Al igual que también tenía película Robert Mulligan, el otro. Es decir, había directores en esa mesa que todavía estaban, y de qué manera, en activo. Directores coetáneos de Luis Buñuel. Directores que bien podían considerarse autosuficientes. ¿Y por qué demostrar admiración por un director español? Pues lo hicieron. Todos ellos acudieron allí porque querían conocer a don Luis Buñuel. Don Luis Buñuel tampoco conocía a ninguno de los asistentes, así como tampoco sabía quiénes iban a acudir a la cita. Imaginad, repetimos, la cara de sorpresa de don Luis Buñuel al ver aparecer por allí a algunos de los más grandes directores de la historia del cine. El primero en hacerlo después de él, ya lo decimos, don John Ford. Pero hay historia detrás de su llegada. ¿Cómo llegó el bueno del director de La Diligencia? Pues montado, no sabemos si en otra diligencia, pero sí a manos de todo un señor, y citamos palabras de don Luis Buñuel: una especie de esclavo negro provisto de poderosos músculos. Y allí que apareció con su parche en el ojo, según palabras también de don Luis, un viejo espectro vacilante que contaba para la cita con 78 años. El señor Ford, que contrariamente a lo que creía el propio Buñuel, conocía de su existencia, conocía perfectamente quién era don Luis. Y en esto que ha acomodado por fin y tranquilamente don John Ford en un sofá, este le confesó a don Luis Buñuel que tenía ya en mente preparada su siguiente película, un western, a big western, cosa que evidentemente el pobre de John Ford no pudo realizar, por cuanto unos meses después dejó este mundo. ¿Y quién apareció justo en ese momento por las estancias de la mansión? ¿Escuchas? Lloviendo Cine. Pues apareció nada más y nada menos que con su rechoncha y reconocidísima figura, don Alfred Hitchcock.
en palabras de nuevo de don Luis, oímos